Los maracuchos son unos personajes que personifican todo lo que es, todo lo que hace grande al venezolano, o por lo menos yo lo veo así. O sea, el ímpetu del venezolano, la forma de la resiliencia, a pesar de que no me gusta para nada esa palabra, la resiliencia del venezolano. Bueno, yo conozco varios llaneros que dirían otra cosa, pero sí. Ojo, aquí es muy loco porque aquí en Venezuela nuestras idiosincrasias, que tenemos varias, los gochos, los caraqueños, los llaneros, los Los maracuchos, orientales. los orientales, eh, hay mucho forcejeo entre nosotros mismos. Pero es un forcejeo, digamos, sano. Y a pesar de lo que digan, discúlpenme los llaneros, discúlpenme los gochos, discúlpenme los orientales, pero los maracuchos no tienen comparación. O sea, además, el léxico maracucho es algo maravilloso. Los nombres. Los Que de nombres. hecho sí, el Gulliverio de Humboldt, el nombre de él Bueno, es él larguísimo. se llama, en realidad, él se llama, el nombre de Gulliverio no es Gulliverio. Ahora le diga. El nombre de Gulliverio, aquí está. Porque no me lo puedo saber de memoria. Él se llama Lemuel Gulliverio Federico Enrique Alejandro de Humboldt Montiel y Camacho. Ese es su nombre real y Eso es. completo. Pero sus amigos le dicen Gulli, por Gulliverio. Y pero es que es muy típico de los maracuchos que tengan unos Entonces, nombres es así. todo, o sea, es que es increíble. Todo lo que tenga que ver con los maracuchos es divertido. Los nombres que ponen, o sea, la comida que comen, la música que escuchan, las groserías. O sea, yo, además, para poder leer esto, para poder escribir esto, yo me metí un puñal de idiosincrasia y léxico maracucho. Yo me puse a ver un montón de podcasts de maracuchos para escucharlos y para ver cómo hablaban. Me puse a leer muchas cosas que tuvieran que ver con Maracaibo y encontré, y está por ahí de referencia, una página que se llama el Maracucholario, algo así, que es como una especie de diccionario de términos maracuchos, pero de términos rarísimos. O sea, por ejemplo, ¿tú sabes lo que significa lampazo? No. Lampazo es pasacoleto en Maracaibo. ¿Por qué? No sé, no sé. Échale un lampazo a la sala. Y eso es darle un coletazo a la sala. O sea, y bueno, y de hecho, al final de la novela yo tuve que poner un glosario de términos. Ah, Un index, que es un glosario de términos tanto de jerga maracucha, regionalismo maracucho, como de jerga científica. pero ya, vamos un poquito a la parte científica, porque, bueno, ok, el personaje ya nos explicaste de dónde salió, pero de cómo ideaste la parte, el trasfondo científico de tu novela. Okay. Por ejemplo, el motor supralumínico, ¿cómo lo ideaste? ¿De dónde sacaste esa idea? Eso también es algo que encontré al azar. Antes de escribir la novela era algo que yo estaba investigando, porque como te digo, yo soy una persona muy curiosa, entonces a mí todo me da curiosidad y yo me meto por un rabbit hole, por un hueco de conejo y empiezo a investigar y puedo pasar horas y horas leyendo sobre wormholes, sobre hoyos de gusano, sobre agujeros negros, sobre cuántica, porque me encanta la ciencia, me encanta la astrofísica. Y hace como un año antes de empezar a escribir la novela, leí sobre un científico mexicano que se llama Miguel Alcubierre, que él diseñó, por lo menos teóricamente, un motor que puede superar la velocidad de la luz. Que es un motor de lo que llama un motor de distorsión. Que lo que hace es, en vez de acelerar una nave para que viaje más rápido que la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, él lo que hace es manipular el entorno alrededor de ese vehículo para que el entorno se comprima por delante y se expanda por detrás. Es lo que llaman en inglés el warp. Es lo que llaman en inglés el warp. Y que es lo que utiliza supuestamente las naves de viaje a las estrellas, tecnología warp. Uh -huh.
existe en teoría desde hace muchísimos años, desde la época de Einstein, de la época de Niels Bohr y todo esto, pero nadie había hecho la matemática de cómo podría funcionar eso. Estaba la teoría de cómo, porque como Einstein creó la teoría de la relatividad y dijo que el universo es un campo que se curva con la gravedad de los planetas y de las estrellas, la gente dijo, oye, si el universo se curva, se puede manipular, porque el peso de los planetas ¿cómo se llama? Lo varía, ¿no? Lo afecta. Entonces, si nosotros pudiéramos agarrar la fábrica del espacio como si fuera una tela, ¿no? Imagínense el espacio como si fuera una tela. Si yo puedo agarrar esa tela, jalarla por delante mío y estirarla por detrás, yo me estaría moviendo a través de esa tela sin moverme yo. Yo estaría, es como los submarinos se mueven así. Los submarinos lo que hacen es empujar el agua por detrás de ellos. Ellos no están, y bueno, y los aviones también. Los aviones lo que hacen es empujar el aire por detrás de ellos. Bueno, sí, La aerodinámica es distinta. Pero ese sería el concepto, ¿no? El concepto es de que en vez de crear un motor que propulse una nave a velocidades increíbles, porque es muy difícil y requiere una cantidad de energía absurda, en vez de eso, manipulamos el medio alrededor del vehículo para para acortar las distancias. ¿Y eso qué crea? Crea que no haya aceleración y desaceleración, porque el vehículo estaría dentro de lo que llaman la burbuja de distorsión o la burbuja warp, porque el vehículo estaría como dentro de una especie de burbuja imaginaria, que el borde sería el borde mismo de la realidad, y entonces esa burbuja, por métodos astrofísicos que yo desconozco, jalaría la materia delante y la estiraría detrás y haría que la nave se moviera dentro de esta burbuja. Y como no estás viajando, la nave no está viajando más rápido que la velocidad de la luz, no estás rompiendo las leyes de la física. La nave no está moviéndose, está moviendo el entorno. Y también eso se sustenta por lo que hemos visto y se han observado de lo que llaman el redshifting, que cuando las estrellas se alejan, el efecto Doppler. Ajá, es como una especie de efecto Doppler, pero ese efecto Doppler se ha dado cuenta de que viaja más rápido que la velocidad de la luz. Entonces los científicos dicen, si eso rompe la velocidad de la luz, eso quiere decir que hay maneras de romper la velocidad de la luz sin romper las leyes de la física como la conocemos actualmente. Entonces, de eso se trata lo que escribió Miguel Alcubierre. Miguel Alcubierre en los años 90 era un recién graduado de astrofísica mexicano, muy fanático de viajes a las estrellas, y le gustaba mucho el cuento de los viajes, el viaje warp y los viajes por distorsión, y dijo, oye, voy a hacer un experimento a ver si logro descifrar las matemáticas detrás de eso. Y lo hizo como un hobby, o sea, lo hizo como un experimento de pensamiento, y lo logró. O sea, en el papel, en una pizarra, tú puedes ¿cómo se llama? Hacer los cálculos exactos que necesitaría un vehículo para que pueda viajar más rápido que la velocidad de la luz. ¿Por qué no viajamos más rápido que la velocidad de la luz si este tipo ya describió la teoría? Porque eso requiere de una cantidad de energía tan alta que al sol de hoy es inviable. O sea, la cantidad de energía que se necesita para darle combustible a un motor que genere la distorsión de campo necesaria para alcanzar. Sí, exacto, y para hacer lo que estoy diciendo, para poder acortar y alargar el espacio delante y detrás de ti, los números son casi que más, la energía sería más alta de la materia que existe en todo el universo conocido. Entonces, ¿cómo llevé yo esa teoría del Alcubierre a viaje al centro de la galaxia? Simplemente creé un McGuffin
¿no? Algo que no existe, porque estoy diciendo, bueno, estoy en el futuro, yo puedo crear lo que yo quiera. Claro. Y ahorita todavía no hemos logrado manipular la materia oscura, pero en mi novela sí. En mi novela, un científico ruso, que se llamaba, creo que Medevev, algo así, haciendo unos experimentos, logró sintetizar materia oscura sin querer. Claro, el bicho peló bola y hizo una explosión gigantesca que voló como en 10 cuadras donde estaba su laboratorio. Pero después los panas que vieron a ver qué es lo que había pasado con este tipo se dieron cuenta de que había manipulado y había logrado sintetizar en un laboratorio materia oscura. Lograron hacer ingeniería inversa para lograr rehacer el experimento de Medvedev, pero sin que explotara. Y entonces ese fue, como digamos, como el, ah, la pieza del rompecabezas que faltaba para que la teoría de Miguel Alcubierre fuera factible. Entonces eso fue lo que sucedió en la época de Gulliverio. Y eso fue lo que despegó la carrera espacial para crear el primer vehículo supralumínico, el descubrimiento de Medvedev. Ahora, pero ¿por qué basaste? Bueno, esto no se va a ver bien. No, si quieres después te mando fotos en alta resolución para que Sí, las pongas pero ahí en el... la nave, cuando la describe, que la describe es muy parecido a esto, Sí, eso se lo pegué yo y ahorita se le cayó tranquilo. este, ¿Por qué se parece a un galeón español? sí, eso es lo que tiene así, es un diseño muy romántico, Sí, y así lo describe en el libro. sí, A pesar de que estas son velas solares. velas solares, que si fuesen en realidad serían mucho más grandes, para poder, pero ¿por qué te basaste así en un diseño tan romántico, por así decirlo? Bueno, yo creo que como mi personaje es tan anacrónico, de Ajá. alguna manera, porque Gulliverio es un tipo de que a pesar de que vive en el siglo XXIII o algo así, es un tipo que cree en la chinita, que cree en la religión, a pesar de que no es una persona religiosa, pero culturalmente él tiene ¿cómo se llama? Sus muletillas culturales, digamos. Y entonces se ve como un personaje anacrónico, como un personaje como un poco desconectado de la realidad en que vive, ¿no? Porque vive en una realidad moderna, tecnológica, futurista, pero a pesar de todo es un tipo Pescó en el lado que del pescó, que su padre era pescador lago en de el lago de Maracaibo. Maracaibo, Ajá. es un tipo de muy bajos recursos, un tipo que se crió en un pueblito por ahí en Machiques, en el Zulia, y que cree en cosas, en supersticiones culturales, cree en vírgenes y en santos, pero a pesar de eso, es un tipo que explora el espacio. Y es un tipo que descubrió, fue el primero en escalar el Monte Olimpo en Marte y descubrió los océanos ocultos de Europa. O sea, porque antes de tratar de hacer el viaje al centro de la Europa, galaxia, la luna. la luna de No Júpiter. Europa, No, Europa. no, Europa de aquí. Europa, la luna de Júpiter. Entonces yo dije, su nave tiene que ser un reflejo de lo que él es. Okay. O sea, porque para mí el María Celeste es otro personaje, es un personaje más de la novela. Okay, Y, okay. ya, y los que la lean se van a dar cuenta de que María Celeste es además un personaje real, y es la inteligencia artificial que controla la nave. O sea, porque la nave no la maneja él, como diríamos un piloto. La nave prácticamente se maneja sola, gracias a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial de la nave se llama MC también, María Celeste. Entonces para mí la nave era un personaje, tanto como Gulliverio. Tenía que tener personalidad propia. O sea, no quería que fuera De simplemente hecho, una sí, caja metálica en el espacio. yo vi que MC, o sea, María Celeste, la nave, era un personaje un poco con una mezcla de HAL 9000 de Clark, Sí, claro. con madre de alguien, Sí, claro. con la computadora de cualquier nave de Star Trek, Sí, porque tenía mucha personalidad y tenía como que su alma propia, pues como se sentía que había como un amor sí. de la nave hacia Gulliverio, Cuidado con los spoilers. claro, sin spoilear, exacto, pero que la nave tiene ese sentimiento hacia él, Sí, no es fría, no es... no. No, o sea,
Fíjate que, por eso es que yo digo que cuando yo escribí esta novela, yo lo que quería era tratar de llevar todos los, ¿cómo se dice tropes en español? Todos los... es una palabra difícil de traducir. O sea, Sí. las cosas icónicas de la ciencia ficción a el, ¿cómo se llama? Al universo de Gulliverio. Volviendo un poquito a los que no han visto ese anime clásico, que es Super Gente Cobra, búsquenlo, así sea en las partes oscuras. YouTube, ¿no? En YouTube está. En YouTube, sí, en YouTube existe. Búsquenlo y véanlo porque justamente él tiene una relación muy parecida Con Lady Armanoid. con Lady. Claro. Con Lady Armanoid. Sí, es que mira, yo creo que yo pasé tantos años leyendo ciencia ficción y viendo cosas icónicas de ciencia ficción que todos esos tropes, no sé cómo coño traducir eso, todas esas gimmicks, o sea, todas esas eh, artefactos, Ajá. para llamarlos de alguna manera, estaban en mi subconsciente. Entonces yo lo que hice fue destilarlos a través de mi realidad subjetiva, que es venezolana y que es donde vivimos. Y yo dije, yo quiero que mi personaje pase por todas estas etapas que los lectores de ciencia ficción amamos. O sea, que si la icónica nave del personaje, que tiene una relación que tiene un alter ego, que puede ser un robot, en este caso es una inteligencia artificial, que se pierde en el espacio. Sí, Que, bueno, ese es algún tema muy icónico de la ciencia ficción del amor a las máquinas, pues. claro, claro, el amor a las máquinas y, y cuando se empiezan a borrar como las líneas definitorias entre lo que es un humano y no es un humano, un robot o no es un robot, una computadora o no, que es no es una computadora. Porque nosotros, para poder, una de las cosas que yo creo que yo dejo o que quiero dejar con esta novela es que nosotros podemos conquistar el espacio, podemos viajar y explorar los confines del universo, pero no lo podemos hacer solos. O sea, no lo podemos hacer porque el ser humano se desarrolló y evolucionó para ser un habitante del planeta Tierra. Respiramos oxígeno, nuestra gravedad depende de la gravedad terrestre. Tenemos una relación simbiótica con millones de microbios y de bacterias. Entonces nosotros no estamos diseñados para viajar al espacio. Punto. O sea, el espacio es un ambiente que nos mataría al instante. Entonces, para poder explorar lo que queremos explorar, el ser humano siempre se ha valido de herramientas. Por ejemplo, los exploradores del siglo XIV y XV, gracias a la brújula y gracias a los navíos y gracias al secante y a un poco de invenciones que lograron en esa época, fue que lograron cruzar los océanos. Mm, Porque a nada hubiera sido imposible, claro, ¿cierto? claro. Entonces, gracias a esos avances tecnológicos de la época, como las construcciones de navíos que pudieran aguantar las tempestades en alta mar, o la invención de la brújula, o poder leer las constelaciones y guiarse por las constelaciones, fue que lograron cruzar el Atlántico o cruzar el Pacífico y descubrir América y poblar el planeta entero. Pero ¿qué hizo falta para llegar a la Luna? Unos avances tecnológicos que no existían en el siglo XV, que existieron en el siglo XX. El motor de combustión, el motor a propulsión jet, el inicio de la computación. Entonces, si nosotros queremos, como Gulliverio, viajar más allá del sistema solar, que yo creo que es el futuro de la humanidad, porque yo creo que la humanidad está puesta en el universo para explorarlo, para averiguar qué coño es lo que hay aquí, debemos valernos de herramientas. Y las herramientas actuales, que creo yo que en parte, o su evolución en el futuro es lo que nos va a ayudar a eso, tenemos que tener una relación simbiótica con ellas. No puede ser una cosa fría que yo construyo ahí, porque el ser humano es un creador y también un explorador. Y es un explorador porque crea. Y es un creador porque explora. ¿Entiendes? O sea, la curiosidad es lo que lo lleva a él. La curiosidad es la madre de la invención. Entonces, la relación que tenemos con nuestras creaciones
es como de padre e hijo, o de madre e hijo. Y eso es algo que exploró mucho Philip K. Dick, que estábamos hablando al principio, de que la relación que tenemos con las máquinas, la relación que tenemos con las computadoras, la relación que tenemos con los robots o con los androides. Y entonces hay mucha gente que se horroriza cuando se da cuenta que humanizamos nuestras creaciones. Pero no podemos actuar de otra manera. Claro. El humano tiene que humanizar sus creaciones para poder relacionarse de manera sana con ellas. Y sus descubrimientos en parte también. Claro. O sea, eso es lo que de ahí los shocks culturales, porque ellos buscan que sus descubrimientos sean hacia ellos, hacerlo. Y que reflejen lo que ellos son. Y cuando no lo es, viene el shock cultural. Sí, o sea, por ejemplo, a mí no me gusta mucho, pero por ejemplo la película Avatar refleja exactamente eso. Extrapola lo que sería la llegada de Colón a América, como sería la llegada de los humanos a un planeta que ya tiene seres aborígenes. Ahora, nombras mucho a K. Dick, a Philip K. Dick, Sí. y como que fue tu mayor influencia en el libro. Sin embargo, Sí, sí, no. para mí cuando yo lo leí me pareció más una historia como si lo hubiese escrito, o sea, más una historia parecida más al estilo de Clarke que de cualquier otro autor de ciencia ficción. Ok. No sé qué sientes tú al respecto. Bueno, fíjate, yo hablo mucho de Dick porque Dick, Philip K. Dick, es, y ha sido desde hace unos cuantos años atrás, uno de mis autores favoritos de la ciencia ficción. O sea, todo lo que cae en mis manos de Dick ahorita lo leo y lo releo. Hay libros de Dick que he leído 5 veces y que memorizo, porque me parece que era un tipo con una mente increíble. Además es un tipo que tenía unas alucinaciones loquísimas. No sé si tú has leído la biografía de Dick. No, Era un tipo que decía que a él le hablaban, él escuchaba voces de extraterrestres. pero esquizofrenia o... Sí, él sufrió un poco de esquizofrenia. Un tipo súper complejo y súper denso. Y su última obra, que se llama Valis, él dice que él no la escribió, a él se la dictaron. Ve a ver por de qué se murió él. Buena pregunta. Busca ahí Philip K. Dick. Philip es con PH. ¿No hay internet? Pero Yo no no me acuerdo de qué se internet. murió él. Ajá, pero fíjate, algo que me pasó con Gulliverio de Humboldt y Viaje al Centro de la Galaxia. Cuando yo empecé a escribir esta novela, coño, esta es la novela de hecho esta es la copia de Catherine, que tiene su dedicación. Cuando yo empecé a escribir esta novela, yo quería que fuera una novela seria. Okay. ¿Sabes? Que fuera una novela así tipo Clark. Por eso a lo mejor sientes que se parece un poco a Clark, porque Clark y Asimov para mí marcan como como un patrón a seguir. O sea, yo quiero escribir como ellos. Pero quiero pensar como Dick. Y escribiendo me di cuenta de que escribía como Douglas Adams. Ok. Porque mira Aunque algo que me pasó temprano. Ya va, déjame contarte algo que me pasó muy temprano cuando yo estaba escribiendo Viaje al Centro de la Galaxia. Yo cuando escribí las primeras esas 5 páginas, a la primera persona que se la di a leer fue a Catherine, que es mi pareja, la mamá de Dakota. Y me di cuenta que cuando la leía, la chama estaba cagada de la risa. Si les gustó este clip y desean ver el podcast completo, abajo hay un link con la información relevante. También con la información sobre lo discutido hoy. Por favor, denle like, dejen un comentario y compartan este video, pues eso ayuda muchísimo al canal. Muchas gracias.